Y continuamos con esta serie de videos hablando sobre los semifinalistas de la Champions League. Ya tenemos un video anterior sobre el Barcelona y ahora nos corresponde hablar sobre el PSG de Luis Enrique, uno de los equipos sensación actualmente del fútbol europeo y uno de los otros finalistas que tiene la Champions League. Pero ¿cómo llega? ¿Qué tan candidato llega el PSG de Luis Enrique en esta llave de semifinalistas? Lo hablamos hoy en Acá en Un Toque. Bueno, Diego, otra vez PSG, siendo uno de los equipos sensación en esta llave de Champions League, porque digamos que es el título al que más esperan poder lograr después de tantos años de intentarlo. Llegaron a final, que de hecho llegaron en el 2020 finalistas con Tuchel que perdieron contra el Bayern de Flick y están otra vez a puertas quizás de otra final de la Champions League. Primero tienen que pasar por la parte de semifinales, esperando entre Arsenal o entre el Real Madrid que de pronto haga la épica en el Bernabéu. Pero hablemos, Diego, de este PSG de Luis Enrique porque es sensación por el fútbol que tiene. Es decir, no estamos hablando, y de hecho me atrevería a decir que no es un equipo al que nos tenía acostumbrados o a nóminas que nos tenía acostumbrados el PSG, que tenía estrellas por doquier en posición donde usted quisiera, pero sí se le ve un equipo con más estructura, creo yo. Sabemos que Luis Enrique es un equipo, es un técnico al cual le gusta mucho el tema posicional, le gusta mucho el tema de ocupación de espacios y tiene, creo que su máxima figura, que es Ousmane Dembélé, jugando por dentro, donde normalmente lo habíamos visto, o al menos en el Barcelona, siendo o llamado a ser ese gran relevo para ser el relevo de Neymar cuando se fue en su momento del Barcelona hacia el PSG. Esta vez lo está utilizando de 9, no sé si llamarlo como falso 9, pero el carril central es totalmente del 10. De hecho, el número 7, o por ejemplo en el partido de hoy contra el Aston Villa, el número 7 que es Kvaratskhelia, no lo utiliza tan posicional en el sector derecho, sino que le da licencias de entrar por dentro porque quiere explotar con Hakimi todo ese sector derecho del Paris Saint-Germain. Y en el sector izquierdo sí tiene un jugador mucho más posicional que abre y hace ancho el campo del rival, que es Braldi Barcola, que es muy bueno, por cierto, en cuanto a duelos uno a uno y la gambeta. Y creo que tiene muy, uno de los mejores mediocampos, Diego, de Europa, pero con menos prensa, creo yo. No sé cómo lo ve. Porque tiene Eh, ah, Vitinha, tiene a Neves y tiene a Fabián Ruiz, que por ejemplo en la Eurocopa fue una de las grandes sensaciones de España en cuanto a rendimiento. No sé cómo lo ve usted. sí, para mí, a nivel técnico, sobre todo a mí me fascina Vitinha, me parece un jugador muy bueno, muy bueno. Le recuerdo partidos incluso en donde conectó y se asoció bastante bien cuando estaba Messi y Neymar en el PSG. Me pareció que era un jugador que los activaba bastante bien, muy combinativo y que tiene una forma de jugar un poco dinámica que le agrega dinamismo a sus equipos y es un gran organizador de juego. Lo hizo con Portugal en la Eurocopa cuando tenía la posibilidad de jugar y creo que en el PSG lo ha hecho bastante bien, sobre todo, vuelvo digo, siendo un distribuidor y un organizador que también comparte ese peso con Neves, que es un jugador que también tiene, digamos, características similares a Vitinha, pero creo que más allá de esas características que puedan llegar a tener similares, son dos jugadores que se complementan bastante bien. A mí, digamos que este PSG de Luis Enrique me parece uno de los PSG, digamos que han competido mejor, que se les ha visto superior a sus rivales, pero eso, que han competido mejor, porque pasaba con equipos del PSG anteriores que jugaban bastante bien, pero que les costaba competir por un tema de jerarquía, por un tema de experiencia, etcétera. Pasó, digamos que con el PSG de Emery, pasó con varios equipos de,
de los últimos PSGs, pero creo que este PSG ha competido bastante bien y es un equipo bastante estructurado. Que me pasaba un poco algo con Luis Enrique en el último tiempo, sobre todo a raíz de la España de la Eurocopa, si no estoy mal, o el Mundial, del Mundial, perdón, que era un equipo muy sonso, muy con unas posesiones muy sonsas, predecibles, que le costaba generar ventaja, sobre todo a la hora de ir sobre los costados. Pero creo que este PSG, sobre todo a partir, vuelvo y digo, la presencia de Vitinha, la presencia de Neves, sabe mover un poco mejor el balón y sabe generar esas ventajas sobre los costados, sobre todo ya sea con Barcola sobre el sector izquierdo o con Doué o con Kvaratskhelia, que ambos, digamos que los tres han jugado también por el sector izquierdo y los tres han jugado también por el sector derecho. Sabe crear esas ventajas para que en esos duelos uno versus uno, en esas situaciones uno versus uno, puedan explotar esa capacidad individual y ese desequilibrio que tienen los tres, que creo que tienen mucho punch y tienen mucha capacidad para hacer daño, sobre todo en esas transiciones. Creo que es un equipo muy difícil de poder ¿qué? De poder defender cuando tienen la posibilidad de correr con los delanteros. Es que yo creo que usted dio en la clave hablando sobre esa España de Luis Enrique y frente a este PSG de Luis Enrique. Y la diferencia está en el talento individual que tienen las bandas. Yo recuerdo que esa España tenía muy buen mediocampo, pero el equipo no tenía jugadores en cuanto a esos duelos uno a uno, jugadores diferenciales. De hecho, creo que esa España fue el jugador que tenía mayor capacidad individual en las bandas era cuando surgió la figura de Ansu Fati en el Barcelona, que tuvo su primer llamado a la selección y que tuvo, bueno, ahí creo que inclusive marcó algunos goles en su convocatoria con la selección española, pero más allá de ese jugador que era muy joven en ese momento, no había otra figura que tuviera esa capacidad individual. A diferencia de lo que tiene hoy por hoy el PSG dentro de su plantel inicial. Tiene a Barcola, que es muy bueno en el duelo uno a uno y además también tiene mucha velocidad. Y Kvaratskhelia, que también tiene esa capacidad individual y además de eso, intercambiar carriles, ya sea por el sector derecho o atacar el carril central. Yo creo que ahí está la clave, y más teniendo en cuenta que Luis Enrique es un técnico muy posicional dentro de su filosofía de juego, en el que necesita que los jugadores que reciban en esos duelos uno a uno tengan la capacidad de ganar duelos. Y si no los gana, que trate al menos de finalizar jugadas, porque pues sabemos que dentro de las 3 PP, posesión, posición y posicionamiento, ¿qué? Perdón, posición, posesión, buscan que esas o esas jugadas que se gestan dentro de la estructura como tal, tan posicional que tiene Luis Enrique, la finalización de jugadas se dé evidentemente, porque es un equipo que en ataque posicional se juega mucho a espalda de los centrales. Entonces, cuando no se finalizan jugadas, se expone el equipo a que haya una transición defensa-ataque del rival. Y en este perfil, dentro de lo que tenemos en el PSG, sí hay jugadores que puedan rendir en ese tipo de registros. Caso contrario de lo que pasaba en esa España de Luis Enrique. Ahora, sí creo yo que en cuanto al registro de gol, yo no sé si usted comparte eso, es un equipo que queda debiendo mucho. O sea, es decir, puede gestar las jugadas, pero el tema de finalización, sobre todo con un jugador que en ese tipo de posición va a estar, digámoslo, con mayor presencia que Ousmane Dembélé, no suele tener muy buen registro en ese tipo de acciones. Es decir, a ver, Dembélé es un jugador muy indescifrable en todas sus acciones. O le sale muy bien o le sale muy mal, pero alguna de las dos sale en cualquier momento. O sea, o está enchufado y le sale todo, o no está en su día y ni un regate, ni un pase, y mucho menos un disparo, que no es un jugador que suele tener mucho gol. eh, pues evidentemente, digamos que el equipo tenga una cuota goleadora fuerte en esa zona en específico. De hecho, recuerdo el partido de ida o el primer partido que tuvieron contra el Liverpool. PSG fue dominador absoluto de ese partido. O sea, es decir,
Liverpool tuvo dos, tres acciones mucho por mucho. Y recordemos que ese Liverpool de ese momento era el mejor equipo en estado de forma de Europa. Por encima inclusive del Barcelona, que el Barcelona estaba teniendo un bache en ese momento de juego y de resultados, y el Liverpool le había inclusive arrebatado ya el liderato de la Premier y con distancias al Manchester City y al Arsenal. Y ese partido fue muy dominado por parte del PSG en cuanto a ritmo de juego, alternativa, salida de balón, superó muy fácil esas presiones altas del Liverpool, pero pecó a la hora de finalizar las jugadas. Finalizaba muy mal, y adicional a eso obviamente pues tuvo un muro en la parte ofensiva, en la parte defensiva, que fue Allison. Pero yo creo que, y creo que lo tenemos claro, digo, que es que en torneos internacionales usted sí o sí tiene que ganar en las dos áreas, más allá de lo que usted haga en el medio campo. Ahí Es curioso, está mi duda. es curioso porque concuerdo mucho con lo que dice sobre Dembélé. Creo que es un jugador inestable y confiar ciegamente en él, sobre todo en cuanto a ser eficaz de cara al arco, o por lo menos, digamos que golpear o hacer daño en los momentos en que hay que hacerlo, pues es un tiro al aire. Y al igualmente creo que confiar en Donnarumma eh, en momentos claves también es un tiro al aire, más allá de que, por ejemplo, el día de hoy fue figurón y creo que por lo menos esta temporada de Champions está siendo la mejor del italiano desde hace mucho tiempo, pero digamos que tanto Naruma como Dembélé han sido jugadores inestables, que a veces son jugadores que cometen errores anticompetitivos, que cometen errores, que no saben finalizar o que se mandan alguna macana. Entonces, digamos que son jugadores inestables que son difíciles de confiar, pero que justamente, más allá de lo que uno puede decir, están teniendo una buena temporada y Dembélé, por lo menos a nivel de registros, esta temporada, tanto en League On como en Champions League, está teniendo muy buena temporada. Quería remarcar una cuestión también sobre los duelos que mencionó Sebastián. Tiene dos laterales a nivel defensivo, tiene jugadores, sobre todo Pacho, Hakimi y Nuno Méndez, Ujú. que apuestan mucho, que son bastante buenos en cuanto a los duelos. Y creo que ahí está el tema también en cuanto a la elección de jugadores, que por lo general hace Luis Enrique, y es jugadores que en esos duelos por lo menos tengan una eficacia, un porcentaje alto en los cuales él se pueda apoyar, porque son equipos, los de Luis Enrique, que apuestan bastante en ser ganadores en los duelos. Entonces creo que en ese sentido, sobre todo Pacho, me parece que viene siendo uno de los mejores defensores de esta Champions League y junto a Nuno Méndez. Creo que ellos dos, más allá de que Hakimi no lo conoce, pero creo que en general a mí me está pareciendo muy bueno tanto lo de Nuno Méndez como lo de William Pacho sobre ese sector izquierdo. Ahora, yo creo que la gran ventaja que tiene este PSG es que por más de que esté vivo en las competiciones habidas y por haber, tiene una gran ventaja en la liga francesa. O sea, es líder con 74 puntos y el Mónaco, que es el segundo, tiene 53. O sea, es casi 20 puntos de ventaja por parte del PSG, que yo creo que eso le va a beneficiar al menos cuando llegue el momento de las semifinales y las llaves de poder rotar su nómina, porque sabemos que la sobrecarga de partidos en Europa es bastante alta. Si no, preguntan el Barcelona en estas dos, tres semanas que tuvo aproximadamente casi como 10 12 partidos, si no estoy mal, entre Liga, entre Copa del Rey, entre Supercopa, entre Champions League. Entonces, la sobrecarga de partidos y digamos que la vitrina que pueda tener en esa rotación de nómina dentro del once inicial, le va a permitir la ventaja que tiene en la liga francesa, poder descansar al menos dentro de sus 11 habituales, el rotar su nómina para descansar ciertos nombres importantes. Yo no sé si usted comparte, Diego, que después del PSG de Thomas Tuchel, este yo creo que es el mejor PSG que ha tenido en cuanto, bueno, en los últimos años, este Paris Saint-Germain. Aunque a mí no personal, el Paris Saint-Germain de Blanc
me sigue pareciendo el que mejor fútbol ha hecho, Sí, pero al menos este PSG en cuanto a estructura me parece que es el que más confiabilidad se ve y menos dependencia se le ve en cuanto a la parte individual, porque anteriormente sabíamos que si Mbappé no aparecía, difícilmente apareciera otro, por más de que estuviera otro tipo de nombres, obviamente sin contar a Neymar y Messi dentro del 11, pero si Mbappé no aparecía, el equipo le costaba poder competir en adversidades donde el resultado estuviera en contra. Inclusive cuando el rival estaba dominando los ritmos del partido y los momentos del partido, al PSG normalmente le costaba poder despertar y competir en ese tipo de situaciones y contextos. Este PSG yo creo que es distinto. Hay una estructura y una idea que lo abarca primero y lo lleva a que el jugador primero confíe en ese tipo de filosofía y asimismo lo lleve al tema de competitividad y poder imponer tanto su idea de juego como el ritmo de juego en ciertas situaciones del partido. creo que usted dio con la palabra clave, creo que es confiabilidad, creo que es confiabilidad y competitividad. Eso es lo que tiene este PSG de Luis Enrique, porque desde que llegaron los petrodólares a París, creo que obviamente PSG ha tenido buenos equipos, el equipo de Tuchel, el equipo de Emery, por ejemplo, tuvo un gran partido de ida frente al Barcelona, Ujú. terminó perdiéndolo en el Camp Nou increíblemente, pero fue muy superior en ese partido de ida, el equipo de Blanc, entonces creo que a nivel general el PSG ha invertido para tener buenos equipos, y ha tenido equipos que han jugado bastante bien, otros que no, pero creo que este por lo menos por la estructura que ha construido Luis Enrique es el más confiable y volver a la semifinal o por lo menos estar nuevamente en semifinal es prueba de ello, sobre todo que creo que también más allá, yo creo que el PSG en un momento empezó a fichar por fichar, por todo ese poderío económico, creo que en un momento cayó en eso de fichar por fichar y por ahí se llenó de muchos jugadores y sobrepobló muchas posiciones, pero creo que más allá de que por ahí todavía peca en fichar el jugador del momento sin mirar el perfil, sin mirar la estructura, etcétera. Creo que ha podido consolidar un 11 o por lo menos conformar un 11 bastante sólido con perfiles claros, complementarios y con un equipo apoyado y envuelto en un contexto y en una estructura que le permite sacar el potencial de sus mejores piezas y ser un equipo bastante confiable. Eso le iba a preguntar, si no tiene la sensación de que por ejemplo este PSG es el que de pronto se acerca más a un proyecto deportivo como tal. Porque si bien digamos que el PSG Thomas Tuchel jugó muy bien y obtuvo muy buenos resultados como llegar a una final de Champions que nunca lo había hecho el PSG, si la memoria no me falla, eh, sí yo creo que era una plantilla difícil de gestionar, digámoslo, porque cuando se ficha estrellas por fichar y ya, sin una intencionalidad del fichaje, me parece que son nombres y perfiles muy difíciles de gestionar y cuando están tantas estrellas en un equipo y Ancelotti lo dice en su libro, lo importante de un equipo grande es la parte de usted saber gestionar las personalidades y los egos, más allá que de la parte táctica, porque el talento diferencial usted ya lo tiene. La cosa es usted cómo gestiona esos egos, involucrarlos en el proyecto y que cada uno reme hacia el mismo lugar o hacia el mismo lado o hacia el mismo objetivo. Pero cuando usted tiene tanta estrella que cada uno busca resaltar y sobresalir a su manera y a su modo, es mucho más complicado que los objetivos se den o que el mismo objetivo esté para todo el plantel de ese equipo. Y creo que era lo que le fallaba mucho a este PSG dentro de la intencionalidad de buscar la Champions League, que es lo que, digamos que es el máximo objetivo que tiene este equipo. Y no sé, la sensación que uno ve dentro de los nombres que hay de ese once inicial y las alternativas que hay en el banco es que Luis Enrique ha hecho un proyecto que busca una competitividad sana, digámoslo así, con perfiles que le ayuden a su idea, pero que todos estén remando hacia un mismo objetivo
que es obviamente el tema de los resultados. No sé cómo lo ve usted. Y que además de eso, porque llegaba el momento en que fichaba jugadores, digamos que ya hechos con una trayectoria, Ujú. Ramos, no sé, Messi, obviamente, fichaba ya, digamos que jugadores ya consagrados como tal. En este No, es que si caso, quiere, si quiere hagamos ah, el pues, repaso, o sea, fichó a Di María, tuvo a Berratti, tuvo a Zlatan, tuvo a Mbappé, obviamente a Neymar, tuvo a a Sanabria, que es Cavani, a Cavani, a Marquinhos, a Sergio Ramos. Tuvo mucho perfil, como usted lo dice, consagrado dentro ya del mundo del fútbol, y usted estructurarlo todo en uno mismo, la cantidad de egos es abismal. Yo creo que y en por este eso caso, mismo no se pudo ver un buen tridente entre Neymar, Mbappé y Messi. sí. Y pues que más o menos se ha filtrado que digamos que no tenían, Ujú. habían problemas ahí de egos entre los tres, pero sobre todo entre Mbappé con los otros dos. Pero por ejemplo, ha apostado en este caso Luis Enrique por sangre más joven, Doué tiene 19 años, Barcola tiene 22 años, tiene a Mbaye, tiene a Kang In que no supera los 24 años, tiene a Zaire Emery que tiene 18 años, entonces digamos que también he apostado un poco más por jugadores de la cantera del PSG que fichar jugadores que digamos que ya tienen un estatus quo que puede llegar a afectar un poco en esa competencia sana del equipo. Pues gente, hasta acá el análisis de el otro semifinalista de la Champions League del PSG de Luis Enrique. Dejen ahí en la cajita de comentarios cómo ven ustedes de candidato a este PSG en cuanto a capacidad individual. Obviamente la gestión de un director técnico como Luis Enrique, que ya es campeón de Champions League en este tipo de instancias. Y adicional a eso, la estructura. ¿Cómo lo ven ustedes de competitivo frente a los demás rivales que pueda llegar a tener? Por ejemplo, si se llega a dar la llave entre Real Madrid o el Arsenal, cómo ven compitiendo a este PSG y las diferencias, por ejemplo, que pudieron tener en temporadas pasadas a este PSG actual. Hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.